¿A dónde se fueron 532 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ya no están. Al águila se le robaron los huevos y nadie se dio cuenta sino hasta que fue demasiado tarde. Y como eso no es suficiente, resulta que el ente de control tampoco los pudo ni los puede sancionar. Vamos a dialogar con la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, a quien le damos los buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto saludarle y también a los seguidores de este prestigioso canal Ecuavisa. ¿Por qué no se dieron cuenta que se estaban realizando inversiones irregulares? Se supone que ese es el trabajo de la Superintendencia de Bancos. Mire, yo a partir del 30 de abril que fui posesionada por la Asamblea Nacional como superintendente, lo primero que hice fue, lógicamente, hacer un diagnóstico para mirar en qué procesos estábamos de supervisión y también cómo se estaban haciendo esos procesos de supervisión. Más allá de hacer el diagnóstico que corresponde a la institución como tal y mirar sus fortalezas y sus debilidades. En ese sentido, la primera cuestión que nosotros hicimos fue unos ajustes dentro de los procesos de supervisión para llevarlos en un nuevo enfoque que es la supervisión basada en riesgos. Esto lo digo porque se necesita de manera transversal en todos los sistemas que la superintendencia controla, que esto es banca pública, banca privada y el sistema de seguridad social, para que efectivamente respondieran estos a ese tipo de mejor práctica. Fue allí cuando nosotros logramos determinar algunas inversiones que en ese momento se estaban haciendo que requerían ser desinvertidas, como por ejemplo la cesión de derechos fiduciarios. Yo hice una comunicación de resultados en julio del 2019 y apenas yo hice la comunicación de resultados, lo que tuve como respuesta del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, de los administradores, fue una acción de protección que la pusieron ante un juez. Usted sí hizo su trabajo, pero ¿por qué no se hizo antes este tipo de control? ¿Hay algún informe, alguna razón que justifique el que la Superintendencia de Bancos, en el caso Expol, antes de que usted llegue, no haya hecho su trabajo? Mire, yo no diría que no se ha hecho el trabajo dentro de la Superintendencia de Bancos. Pero no se lo hizo de manera adecuada, porque si se lo hubiera hecho de manera correcta, esa plata no se hubiera perdido. El enfoque por una parte, pero por otra parte también usted lo mencionó al inicio del programa, no se olvide que aquí también hay una debilidad para la Superintendencia de Bancos en el sentido de que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público le restó la capacidad sancionatoria que tenía la Superintendencia de Bancos a el sistema de seguridad social. Entonces, ya cuando usted tiene una limitación de esa naturaleza, es un poco difícil ejercer el control y que las instituciones acaten las disposiciones de la superintendencia. ¿Esto qué significa, doctora Arregui? ¿Que cualquier sistema de seguridad social en el país puede hacer un negociado, desaparecer recursos y la superintendencia de bancos está cruzada de brazos? Todo lo contrario. Es lo que le acabo de comentar. Mire, nosotros hicimos la comunicación de resultados del julio del año pasado para lo que son operaciones de cesión de derechos fiduciarios. Y con eso también tuvimos algunas pistas de dificultades y debilidades en las inversiones privativas y no privativas que estaba haciendo el instituto. Y con esto fue que en este año, en enero de este año, entramos a hacer la supervisión específicamente de este tipo de inversiones. Y desde marzo de este año, que ya encontramos nosotros que no había la certificación de la titularidad, es decir, de la tenencia de estos valores de inversión, entonces ahí fue que solicitamos al instituto que a su vez ellos requirieran a las instituciones con las cuales habían hecho las inversiones. Llámese el de Cebale, llámese la Bolsa de Valores de Quito, de Guayaquil, y a las instituciones con las cuales habían intermediado los recursos. Entonces, el no tener capacidad sancionatoria no impedía que la Superintendencia de Bancos, antes de que usted llegue, realice observaciones y señalamientos de inversiones de muchísimo riesgo que no tenían los soportes adecuados. Sí. Realmente la Superintendencia de Bancos sí hacía el procedimiento que hemos hecho en esta administración
podría perfectamente haber encontrado y comunicado este tipo de debilidades. ¿Y cuáles son entonces las reformas que se tienen que hacer, doctora Arregui? Porque no podemos seguir como estamos, por lo que señalaba anteriormente. Estamos expuestos a que cualquier administrador de recursos de seguridad social pudiera hacer pues lo que le dé la gana, y como no se los puede sancionar, entonces que viva la fiesta. No, mire que hay un marco normativo que está vigente y las instituciones tienen que controlar el marco normativo, no pueden decir o inobservar las leyes que ya están dispuestas, los reglamentos, las resoluciones que ha emitido la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Superintendencia de Bancos. Es decir, no pueden los administradores abstraerse del marco jurídico existente. Por una parte. Por otra parte, también es importante entender que los administradores tienen la obligación, además de rendir cuentas a las personas, en el caso del instituto, a todos los que son afiliados al Instituto de Seguridad Social. Y a su vez los afiliados tienen la obligación de exigirle a estas instituciones. No se olvide usted que en el Consejo de Administración se ven reflejados también los policías, ¿no? Entonces tienen sus representantes, sus delegados. Entonces creo que es un ejercicio completo tanto de la administración y una adecuada administración, cuanto de la rendición de cuentas que tienen que hacer hacia sus afiliados y pensionistas. Entonces, no es un hecho en donde solamente la dificultad de la Superintendencia de Bancos para poder sancionar, entonces hace que los administradores y las instituciones no cumplan con el marco vigente legal. Claro, eso no puede ser. Eso en el caso de ISPOL, donde sí hay una representación de los policías en servicio activo y pasivo, pero en el caso del IES, donde solamente está el Estado y no hay representación de los afiliados ni de los empleadores, pues pudiera ocurrir cualquier cosa. Ahora, doctora Arregui, en entidades como las que manejan los recursos de la seguridad social, existe una ascendencia política, una suerte de subordinación al poder, y me refiero a ISFA, a ISPOL y por supuesto también al IES. ¿Ustedes han logrado determinar en los exámenes, en las auditorías que han desarrollado, si hubo una influencia política en las evidentes malas decisiones que se tomaron a la hora de invertir los recursos de ISPOL? Mire, a la Superintendencia de Bancos no le corresponde ese tipo de supervisión. A la Superintendencia de Bancos lo que le corresponde es mirar que las inversiones cumplan con el marco normativo que está vigente. Si hubo o no hubo influencia de carácter político es difícil de conocer. No se hacen en este caso auditorías forenses para determinar ese hecho. Me parece que mucho más, definido de acuerdo a la ley, le corresponde a la Contraloría General del Estado, porque al final son recursos de orden público y son ellos los que deben determinar ese tipo de situaciones. Y lo otro es comentarle que sí se requieren de algunas reformas para que mejore entonces la calidad de la supervisión y para que mejore el gobierno corporativo de las propias instituciones de la seguridad social. El año pasado la Comisión de Trabajadores me invitó para hacer unas observaciones de un proyecto de ley que ellos están madurando sobre la ley de seguridad social. Y yo acudí desde octubre del año pasado y durante este año también he acudido y he enviado comunicaciones con unos elementos que podrían incorporarse en esas reformas. Dos básicamente son los más importantes. El uno tiene que ver con restituir la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Bancos, por supuesto, y el segundo tiene que ver con cómo se conforman los consejos de administración para que hayan pesos y contrapesos y haya la representatividad que usted está justamente diciendo que deben tener los empleadores y deben tener los trabajadores, que, bueno, de hecho la tienen, ¿no? Pero que tenga un más equilibrio de poder. La tienen en el papel porque sí, la norma dice que deberían estar, en la práctica no aparecen y no le interesa al gobierno que estén tampoco. Tal como se han dado las cosas, doctora Arregui, tomando en cuenta las limitaciones que tienen ustedes como ente de control, surge una pregunta y es: ¿quién debe reponer ese dinero que ha desaparecido? Antes de escucharla, quisiera invitarla a observar un resumen del tema de los archivos de Televistazo.
Desevale es una de las entidades vinculadas en este caso. Su abogado Eduardo Carminiani dijo que tras una auditoría de gestión interna tienen un diagnóstico que liberaría de culpa a la empresa, apuntando los dardos a una sola persona, el gerente de operaciones. Mal usando el membrete de Desevale, fingió que el Desevale era custodio de los valores o derechos que el ISPOL había negociado con el señor Jorge Cherres o con las empresas de este. Cherres, dueño de Ibecorp y HYBF, empresas con las que el ISPOL hizo inversiones que ahora están siendo investigadas, asegura que la culpa de lo sucedido con los recursos de la Seguridad Social Policial es del gobierno. Durante los últimos 10 años, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional no ha visto un solo dólar en efectivo. Lo dijo ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea, que indaga lo sucedido con 800 millones de dólares del ISPOL, invertidos sin las seguridades correspondientes. De ese total, Cherres habría intermediado más de 500 millones, pero solo aceptó ser contraparte de una inversión de 110 millones, cuya garantía son bonos de deuda del Estado. Esta operación, nosotros hemos dicho al ISPOL que ese dinero no está perdido. Nosotros tenemos los fondos de garantía para poder entregar al ISPOL y lo que necesitamos es reestructurar esos bonos. Aquí los criterios de uno y otro lado, pero en función de las experiencias que ha vivido este país, doctora Arregui, le pregunto, ¿ya se perdió esa platita? Mire, sí creo que es importante diferenciar que quien controla el Desevale es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Quien controla el mercado bursátil y las entidades a través de las cuales se hacen las operaciones bursátiles, llámese Bolsa de Valores de Quito o Bolsa de Valores de Guayaquil, es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y es en esa competencia que la Superintendencia ha intervenido a Desevale. Y efectivamente, como lo ha mencionado el abogado de Desevale, están en un proceso de reestructura, de redefinición de operaciones. Entiendo de que hay algunos funcionarios que ya han sido suspendidos de sus actividades. Entonces, aquí hay una serie de instituciones que están implicadas dentro de estas inversiones que ha hecho el instituto. Lo más importante en este momento respecto de las inversiones, porque la Superintendencia de Bancos ha hecho otro tipo de observaciones también, en sus oficios de observaciones, varias de esas observaciones ya han sido descargadas, están en un plan de acción por parte del instituto, y lo que nos resta en este momento es que evidencie o demuestre la titularidad de las inversiones el instituto. Ahí es donde en este momento todavía no ha sido presentada a la Superintendencia de Bancos este tipo de descargos. Respecto de las opiniones que han vertido otras personas en medio de este proceso, me parece que si, como este señor que es dueño de las compañías que intermedian recursos del ISPOL, si él dice que esos recursos y esos dineros han sido invertidos por ellos y que no están perdidos y que son del instituto, lo único que tiene que hacer es demostrar la titularidad, es decir, evidenciar a través de algún tipo de certificación que el dinero de las inversiones del instituto se encuentran depositados en alguna parte, en alguna institución, ya sea esta como el Desevale, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es parte del debido proceso. La superintendencia tampoco se puede anticipar en el debido proceso. Tiene un ciclo de supervisión en donde las instituciones tienen que hacer los descargos y todavía no han hecho los descargos los administradores del instituto.
Estamos en permanente contacto, estamos haciendo la supervisión como corresponde. Hemos enviado nosotros también nuestros oficios de observaciones a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, porque usted conoce que esto tiene un proceso en este momento de indagación previa y es a la Fiscalía a la que le corresponde además determinar si hubo o no un cometimiento de un delito. Estamos pendientes de aquello. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, muchas gracias.